Muy buenas noches a todos. Es un gusto para la actividad académica de esta noche presentar a la doctora Alexandra Valderrama. Este espacio es un espacio que tenemos en convenio con la Dirección Territorial de Salud de Caldas y el día de hoy vamos a tener a la doctora Alexandra Valderrama con su conferencia Implicaciones en el desarrollo social y cognitivo de las sustancias psicoactivas en población menor de 15 años. La doctora Alexandra es médica de la Universidad Industrial de Santander, es psiquiatra del Hospital Militar Central y es la directora del Departamento de Salud Mental de la Universidad de Caldas y directora de la Clínica San Juan de Dios de Manizales. Doctora, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y adelante con su conferencia. Bueno, muy buenas noches para todos. Les agradezco la invitación a este espacio que es muy importante para todos los médicos y el personal de la salud. El día de hoy me invitaron a hablar sobre las implicaciones en el desarrollo social y cognitivo de las sustancias psicoactivas en población menor de edad. Yo les quiero traer una introducción al consumo de sustancias psicoactivas en la población menor, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, para ponernos en contexto. En el segundo punto de la agenda, quiero traerles ya es cómo está la población caldense en esos problemas tanto cognitivos y sociales en el consumo. Un tercer punto, hablarle de los trastornos mentales secundarios al consumo de las sustancias y después hablarle sobre los retos que tenemos. Como les dije, les quiero hablar de cómo está el consumo de sustancias en Latinoamérica. Yo aquí les traje esta primera gráfica mostrándoles el consumo de alcohol. El alcohol, esto es un informe sobre el consumo de drogas del año 2019 y lo que vemos es la prevalencia del último mes de consumo de alcohol entre los estudiantes de enseñanza secundaria según el sexo por país y ordenado por su región. Aquí nosotros podemos ver el continente americano y quiero detenerme en América del Sur. Entonces, en América del Sur podemos encontrar a Colombia, aquí la vemos. Este es el consumo de alcohol tanto en hombres como mujeres en Colombia y lo que podemos observar en estos estudiantes de enseñanza secundaria es que es muy parecido el consumo tanto en hombres como mujeres. Tenemos, y si nos damos cuenta, la prevalencia en Colombia es una prevalencia alta. Tenemos Argentina y tenemos a las Islas Granadinas en mayor frecuencia que Colombia, pero podemos ver esta frecuencia alta de consumo. Cuando nos vamos aquí en el mapa de América Latina, podemos ver el tabaco, cómo consumen tabacos nuestros adolescentes y podemos observar, Colombia está en azul, podemos observar, cuánto es la prevalencia de consumo de tabaco. Esto es como para irnos nosotros viendo cómo estamos en Latinoamérica en consumo. En la siguiente diapositiva, que no sé por qué no me pasa, en la siguiente diapositiva ya les quiero mostrar el uso del cannabis. Entonces, en cannabis, volvemos a América del Sur, vamos a mirarnos nosotros y a compararnos cómo estamos con otras poblaciones. Aquí está Colombia en el consumo de cannabis. Vemos a los adolescentes hombres y a los adolescentes mujeres y podemos ver que el consumo de marihuana es más alto en países como Chile y vemos otros países como Belice donde los adolescentes tienen más consumo. Acá nosotros podemos ver en esta gráfica la prevalencia del último año del consumo de marihuana entre los estudiantes de secundaria de Chile.
mire cómo vamos aumentando y miremos la prevalencia también del consumo de marihuana en Colombia, mucho más estacional, pero vemos cómo las adolescentes mujeres van aumentando el consumo. En la siguiente diapositiva, que quiero mostrarles otros países de Latinoamérica, cómo va subiendo el consumo de cannabis, como en Costa Rica y en Perú. ¿Por qué es importante nosotros compararnos con otros países? Porque esto nos ayuda a saber cómo tenemos nuestros programas, tanto de promoción como de prevención, y cómo estamos trabajando en la parte social y cognitiva de estos muchachos que están consumiendo. Acá tenemos, este gráfico me parece muy importante por lo que nos está mostrando es el consumo de inhalables. Tenemos los estudiantes de octavo grado, de décimo grado y de grado 12. Y nos vamos otra vez a América del Sur y miremos cómo está nuestro país. Este es el consumo de inhalables entre estas tres poblaciones y podemos observar cómo en octavo grado es que los estudiantes empiezan a tener mayor consumo de inhalables y va disminuyendo a medida que van aumentando los grados en su secundaria. Sustancias tipo cocaína, también acá, aquí estamos Colombia. Colombia también en octavo grado es que empiezan los muchachos con el consumo y va disminuyendo a medida que va aumentando en la secundaria. Estos son como algunos datos de Latinoamérica para vernos nosotros cómo estamos. ¿Cómo estamos en Colombia en el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en población escolar? Este es el año 2022 que salió este estudio y ya vamos a esa Caldas, ya nos vamos a situar en Caldas, recordar que el total es esta que tenemos acá y vamos a ver la prevalencia al último año de consumo de marihuana según nivel territorial. Entonces vemos cómo Caldas ocupa el segundo lugar después de Vaupés en el consumo de marihuana en estudiantes que están escolarizados. Esto es muy importante porque no son muchachos o adolescentes no escolarizados, sino que este estudio se hace en los colegios privados y en los colegios públicos. Vemos a Caldas acá. Vemos cómo el consumo de éxtasis en escolares, Caldas está en primer lugar en el consumo de éxtasis en escolares. Después viene todo el eje cafetero, como ustedes se pueden dar, Quindío, Risaralda. Esta es la media total, estamos muy lejos y tenemos este deshonroso primer lugar en consumo de éxtasis. Después nos vamos al consumo de inhalables, pegantes, solventes, pinturas y podemos ver cómo Caldas está en el segundo lugar y el primer lugar lo ocupa en este momento Nariño. Después nos vamos al consumo de popper según el nivel territorial. Tenemos a Caldas en el segundo lugar, Risaralda está en primer lugar y vemos como otros departamentos del eje cafetero y Antioquia están en los primeros lugares. Y por último, este que me llamó mucho la atención porque en el anterior estudio, este estudio se ha hecho 3 veces en Colombia en adolescentes, no teníamos este primer lugar en el SD o Tripi. Entonces vemos cómo Caldas está ocupando el primer lugar. Todo esto es para ponernos en contexto del problema que tenemos de consumo de sustancias en los escolares. En el último año, el consumo de TUCP, que es una droga que está en este momento muy de moda entre los escolares. Tenemos a Caldas en primer lugar, después sigue Antioquia y Risaralda, y aquí está la media total, aquí está Quindío. Como ustedes se dan cuenta, el eje cafetero está siempre en los primeros lugares de consumo. Y en esta gráfica empieza una nueva sustancia y una nueva adicción, que son los cigarrillos electrónicos o vaporizadores, que podemos nosotros observar cada vez el uso más frecuente en adolescentes. Caldas tiene el tercer lugar, el primer lugar, perdón, sí, el tercer lugar.
vemos cómo está Risaralda y Quindío antes de Caldas. Podemos observar que esto es lo que nosotros hoy tenemos en consumo de nuestros adolescentes. Como les dije, esto es para contextualizarnos, miramos cómo estamos y ya vamos a hablar de qué es lo que hacemos y cuáles son los daños tanto sociales como los daños cognitivos que puede tener un adolescente. Para esto, yo les quise traer ya información de Caldas, no de información de la que hay en el país. Existe y somos muy afortunados en Caldas de tener un centro de patología dual para niños, niñas y adolescentes y ya tenemos información de este tema que nos atañe hoy. Les quiero contar un poquito cómo funciona este programa. Este programa es un programa, es el único que existe en Colombia, perdón, para internación de adolescentes con patología adictiva. Tiene 3 modalidades, una modalidad de internación, una modalidad de hospital día de alta intensidad, una de menor intensidad y tiene una atención ambulatoria con hospitales, perdón, con terapias grupales para los adolescentes. Este centro de atención a las adicciones para adolescentes nos ayudó la Fundación Luker en el año 2020. Ellos hicieron una serie de concursos de proyectos que tuvieran algún impacto en la comunidad. Estaban apoyando proyectos de salud. Llevamos este proyecto que se llama Vivo y basados en los estudios que hay sobre escolares, sobre salud mental, se encontró que los escolares en Caldas ocupaban este primer lugar, que ya lo hemos visto. Caldas ocupó el primer lugar en consumo de cualquier sustancia durante más o menos 10 años. Ahorita tenemos el segundo lugar y ya tenemos información de qué le pasa a nuestros muchachos y no solamente quedarnos con información de la literatura norteamericana, donde nos puede mostrar qué le pasa a los adolescentes consumidores de sustancias. Este programa que yo les estoy mostrando es un programa que tiene un modelo terapéutico. El modelo terapéutico es de aceptación y compromiso en mindfulness, son terapias de tercera generación y lo que busca este programa es no solo caracterizar a la población, sino también fuera de caracterizar a la población, es tener datos de nuestra población y de los daños que tiene nuestra población. Entonces, ¿qué encontramos acá? Encontramos que los adolescentes, estas son las características sociodemográficas de los adolescentes que vienen a este programa. Tenemos que el 84,2% de los adolescentes están escolarizados. Tenemos que muchos de estos adolescentes escolarizados pues tienen unas situaciones sociales muy complejas con sus relaciones con sus pares, cosas que los lleva a muchos a desescolarizarse. Tenemos que el 72,4% de estos adolescentes pierden el año y esto es más por todos los problemas interpersonales que tienen con los pares. Aquí vienen situaciones como la no aceptación y el estigma que sufre el adolescente en su colegio, en su escuela. También viene toda la disfunción con sus compañeros, con profesores. En general, se vuelve el estudiante problema y estos son situaciones muy complejas. La mayoría son de estrato social bajo, la mayoría tienen hermanos, en un 84,2%. Y aquí hay algo súper importante, es que los adolescentes consumidores que tienen hermanos, hay que mejorar toda esta situación del consumo porque sus hermanos por observación también inician el consumo. Es un problema social que hay. La mayoría, 38,2 tienen hermanos mayores y hermanos mayores que también son consumidores. Esta es otra situación social que podemos ver en ellos
y que definitivamente la sustancia de impacto es el cannabis. ¿Qué hemos visto? La literatura dice que los adolescentes inician con consumo de alcohol y habla sobre los efectos cognitivos que tiene el consumo de alcohol a la edad de 12, 13 años y los daños en el cerebro. Pero lo que hemos visto nosotros en Caldas y también en el mundo es que cada vez ya la sustancia, los muchachos no están iniciando con alcohol, sino están iniciando con cannabis. Y esto es una área de estudio que se abre porque se tiene que estudiar más a fondo los daños cognitivos del cannabis en adolescentes. Cada vez se investiga más en esto, pero ya sabemos que nuestros adolescentes ya no usan alcohol como sustancia de inicio y que la sustancia de impacto tampoco es el alcohol. Entonces esto nos cambia un poquito los paradigmas que tenemos sobre el alcohol. Entonces, hacer el cannabis, la sustancia de impacto, aquí es donde se tiene deben estar todos los esfuerzos de investigación para saber los cambios cerebrales que está produciendo el cannabis como sustancia de impacto en estos muchachos. Y como podemos ver, ya el alcohol ya no es la sustancia de impacto, mire que la vemos ya en los últimos puestos y que es la que más se ha estudiado. Tenemos el 2CB, es una sustancia que cada vez se utiliza más. Acá el llamado es que aquí sí no hay casi estudios donde nos muestren el daño cerebral que produce el 2CB, sabiendo todos que estas sustancias a veces son completamente 2CB, sino que les pueden agregar, se los venden como 2CB, pero les pueden agregar LSD, les pueden agregar inhalar, bueno, son sustancias que definitivamente no son puras, entonces al no ser puras, el muchacho no sabe, él cree, compra algo que está consumiendo, no sabe que está consumiendo y no se puede tener claramente cuál es el daño que le está haciendo cognitivamente las sustancias. Tenemos los inhalables que son muchísimos, tampoco son sustancias que sean específicas como antes que se sabía que tenía la marihuana, la cannabis, el alcohol, todavía esto se está revisando y el tabaco en el último lugar. La frecuencia de consumo, esto es muy importante en los daños cerebrales que tienen los adolescentes cognitivos, perdón, porque el consumo, como lo vemos, es diferente tener un consumo diario, a un interdiario, a uno semanal, a uno quincenal, a otro que es netamente experimental, o un adolescente que hace un consumo único. O sea que el daño, las lesiones cognitivas o los daños cognitivos que puedan tener es diferente según la frecuencia de consumo. ¿Qué hemos visto nosotros? Que la frecuencia de consumo en el 66% de los adolescentes que asisten a nuestros programas es diario, ellos lo refieren diario, y lo que vemos es que el consumo de su sustancia de impacto es diario, pero el alcohol es cada, no sé, una vez al mes o cada 20 días que van a una fiesta y llegan hasta la embriaguez. Esto también nos ayuda a definir cuál es la frecuencia, nos ayuda a definir todo lo que tiene que ver con lesiones cognitivas. ¿Cuáles son las sustancias? ¿Cuál es el número de sustancias? Esto también tiene una incidencia directa. Es diferente consumir una sustancia, consumir dos sustancias o definitivamente tener un policonsumo. Eso cambia. Lo que nosotros podemos revisar es que nuestros adolescentes tienen en la mayoría policonsumo. Como vemos, el 80% tienen policonsumo. Esto pues empeora el pronóstico y hace más deterioro cognitivo. Solo un 20% no tienen policonsumo, solo un 20% consumen una sustancia y podemos ver el número de sustancias. Tenemos que la mayoría consumen
Como ustedes se dan cuenta, dos sustancias, el 30%, un 19% consumen tres sustancias y vamos viendo cómo hay adolescentes que ya consumen ocho sustancias. Aquí pues es una diferencia súper grande y súper importante porque consumir dos sustancias es muy diferente a consumir ocho sustancias. El deterioro es diferente, la gravedad y el pronóstico es diferente. Entonces, ¿esto a qué nos llama? Esto nos llama a que debemos empezar a segregar la información y dar tratamientos personalizados a nuestros pacientes. En la siguiente diapositiva podemos ver la edad de inicio. La edad de inicio está entre los 13 años y los 13 años y medio. Acá pues vienen todos los daños cerebrales que puede tener un adolescente, es un cerebro que se está formando. Tenemos mucha literatura con lo que pasa con el alcohol, pero la literatura con otras sustancias es menor. Tenemos que empiezan más o menos entre los 13 y los 13 años y medio con cannabis, con alcohol y tabaco. Vemos como entre los 14 y los 14 años y medio estos adolescentes empiezan con el 2CB, los inhalables y vapeadores. Acá pues ya no son sustancias como el 2CB, como les decía, que viene mezclado con LSD, con otras sustancias, entonces no se puede saber los daños cognitivos que les va a traer el consumo con mayor certeza. Y vemos que entre los 14 años y medio y 15 años, los adolescentes van a otro grupo de sustancias que son bazuco, LSD, anfetaminas y benzodiazepinas. Esto que nos muestra cómo va aumentando el policonsumo, cómo es el policonsumo, cómo es como la ruta que ellos van haciendo en consumo, cómo van cambiando las sustancias, que aquí podemos observar cómo van cambiando las sustancias y cómo antes de los 15 años los adolescentes ya han pasado consumidores por muchas sustancias. Esto es muy preocupante en el sentido que Caldas tiene este segundo lugar en consumo en Colombia, pero también es preocupante el tipo de sustancias, el policonsumo que tienen y el pronóstico que termina teniendo este policonsumo. En la siguiente diapositiva lo que les quiero mostrar es cómo es el consumo. Recordar que hay adolescentes que tienen un consumo único de una sustancia, un consumo experimental por presión de pares o simplemente por querer saber qué les produce la sustancia. Tenemos los consumos diarios de las sustancias, los interdiarios, los semanales, los quincenales y los mensuales. Acá que les queremos mostrar cómo cannabis consumen diariamente los adolescentes. Por eso esto es muy importante, las políticas de salud pública que se empiecen a desarrollar sobre el uso del cannabis. Vemos cómo el 2CB es más de un consumo semanal, el alcohol más de un consumo semanal cuando van a fiestas, la típica pues borrachera. Las benzodiazepinas podemos observar que también se vuelven de consumo semanal y pues ya tenemos otras como inhalables, como cocaínas que se vuelven en consumo semanal. Entonces nuestros adolescentes en Caldas consumen, como les había dicho, cannabis y van consumiendo semanalmente como se les vaya presentando las otras sustancias. Acá quería mostrarles que el 99% de los adolescentes, que más o menos han sido ya 300 adolescentes que han estado en este programa, su droga de impacto es cannabis, el consumo de cannabis es diario. Vemos cómo tenemos desde los 8 años el inicio del consumo y va pues aumentando a medida que van aumentando de edad, pues van aumentando el consumo. Les decía que a los 13 años es que consumen cannabis y sobre este tema pues hace falta muchos trabajos de investigación
en menores de 15 años que empiezan a consumir cannabis. En este caso, tenemos desde los 8 años. Aquí vemos el 2CB, ya les había dicho que es un consumo semanal. También vemos cómo va aumentando, es más o menos desde los 10 años. Acá sí hay todavía menos estudios de los daños cognitivos que puedan tener los pacientes. Y nos llama mucho la atención que casi el 44% de los pacientes consumen 2CB semanal, unido a otras sustancias. El alcohol es una, cambió cómo se consumían los adolescentes. Miren que el 74% de los adolescentes ya no consumen alcohol. Solamente hay un 26% que consumen alcohol. Si hay todos los estudios que ustedes quieran sobre el daño cognitivo del alcohol al empezar en edades de inicio, como los 9 años, que es la edad de inicio de nuestros pacientes, pero ya el 74% ya no consumen, solo hay un 41% de estos 26% que lo consumen semanalmente. Tenemos las benzodiazepinas hay un 80% que no. En benzodiazepinas, digamos que tenemos un poco más de estudios de los daños que pueden producir. Tenemos el RMA, tenemos que el 91% no lo consumen, solamente de un consumo experimental e inician desde los 13 años el consumo de estas sustancias. El tabaco es una droga que ya no se consume, ya solo lo consumen el 36% de los adolescentes. De los adolescentes que lo consumen sí tienen una adicción, es diariamente que lo consumen y la edad de inicio es de 7 años a los 15 años. En tabaco sí están descritos todos los daños físicos que produce el tabaco según los años de consumo y bueno, y según la edad de inicio. Bazuco, el 96% de nuestros pacientes no consumen bazuco. Tenemos que la edad de inicio es de 13 años y los que sí lo consumen es una sustancia con alta dependencia que se consume diariamente. Aquí tenemos los inhalables. Los inhalables, el 81% no los consume. Los inhalables, hay muchos tipos de inhalables. Hay desde los adolescentes que consumen pues el típico pegante que todos conocemos, la solución, que consumen, bueno, de todo tipo de inhalables de uso doméstico. Bueno, existen muchos tipos. El consumo de inhalables empieza más o menos a los 8 años, a los 15 años, ya cuando han hecho ese tránsito llega su mayor como apogeo del consumo y es un consumo diario en los que sí lo consumen. Los vapeadores es un problema que cada vez es mayor. Solo el 8% lo consumen, pero los vapeadores, pues ya hay muchos estudios sobre los daños físicos que producen en los pulmones esta práctica de los adolescentes. Los que sí consumen o los que sí utilizan vapeadores, si lo hacen diariamente, cada vez es un problema mayor de salud pública y como en todas las sustancias que consumen los adolescentes, pues apenas están saliendo los estudios mostrando los daños físicos que produce, pero tampoco, pues como en todas las sustancias, no tenemos unos controles para que los menores de edad y los menores de 15 años no tengan acceso a estos vapeadores. Todos sabemos que los vapeadores se consiguen en una tienda, pues no le preguntan a la persona si es mayor de edad o cuántos años tiene, está en el supermercado y cada vez se nos está volviendo un problema mayor de salud pública. La cocaína definitivamente solamente la consumen el 25%, empiezan de los 10 años, llega a su apogeo a los 15, entre los 14 y los 15 años son las edades de más consumo de cocaína, su consumo es semanal, lo utilizan junto al alcohol
para quitarse los efectos del alcohol en las fiestas, pues en la típica embriaguez que los adolescentes tienen a estas edades. El LSD es una droga que cada vez es más fuerte, que se está, pues no era una droga muy de mucha frecuencia de consumo en adolescentes, como vemos en menores de 15 años, cada vez el uso es mayor. Tiene como su edad mayor de consumo a los 15 años y casi siempre es de uso experimental. Un 72,73% no lo consumen diariamente ni cuando salen a fiestas, sino que es un uso experimental y es una droga que en los adolescentes pues todavía no hay muchos estudios de los efectos y los daños cognitivos que pueden tener los adolescentes desde estas edades de inicio de los 13 años. Nosotros, ¿qué es lo que pasa con estos adolescentes? Y aquí sí les quiero hablar de lo principal, que es los efectos que tiene el consumo de drogas en la salud mental de los adolescentes. Definitivamente los vamos a ver más adelante, pero definitivamente siempre se habla de los problemas en el desarrollo, de la inmadurez cerebral que tienen los adolescentes y que al consumir drogas les producen daño, pero lo principal son todas las patologías mentales que ellos pueden desarrollar antes de los 15 años por el consumo de drogas. Acá yo les quiero mostrar cuáles son los principales diagnósticos que tienen los adolescentes que consumen drogas y cuáles son los que debemos como profesionales de la salud iniciar el tratamiento y siempre muy pendientes de que esté unido un tratamiento para la patología dual. No es solamente tratar el consumo como tal, sino tratar esa comorbilidad que tienen ellos por el consumo. Muchas de estas patologías que les voy a nombrar en este momento pueden volverse crónicas y pueden al cronificarse pues cambiar el curso de vida de estos adolescentes. Definitivamente el 51% tienen trastornos de conducta. En los trastornos de conducta, acá lo que yo les quiero llamar la atención es que estos adolescentes, el trastorno de conducta también es un factor de riesgo para el consumo de sustancias psicoactivas. Al personal de salud que me está escuchando hoy, siempre en adolescentes, no importa que sean menores de 15, menores de 18, si tienen un trastorno de conducta, lo más importante es prevenir el consumo de sustancias. Porque ya se ha visto y la literatura lo muestra, cómo ellos son más proclives al consumo de sustancias y cómo estas dos patologías se vuelven unas patologías muy difíciles de manejar y muy difíciles también de mejorar el pronóstico del adolescente. Tenemos que aquí en rojito podemos ver los trastornos psicóticos. Los trastornos psicóticos están unidos al consumo de sustancias. Son trastornos psicóticos secundarios al consumo. Todos sabemos lo que significa una psicosis. También sabemos que muchos de estos drogas pueden hacer que nuestro paciente no solo tenga un trastorno psicótico inducido por sustancias, sino per se puede el paciente terminar con una psicosis crónica. Los trastornos depresivos también en un 6% podemos verlos como hacen parte también de estos pacientes consumidores de sustancias. Y acá pues lo que llama la atención en los trastornos depresivos es que si no tratamos el consumo
Si no tratamos la depresión, pues vamos a poder tener resultados de salud fatales. Aquí toca tener mucha atención con el intento y la ideación suicida. Los trastornos afectivos bipolares en un 2%, los trastornos de ansiedad que también son muy importantes en los adolescentes consumidores, problemas relacionados con los rasgos de personalidad y todo lo que tiene que ver con atención. Entonces, estas son unas escalas. La primera que podemos ver es la escala de estrés percibido. Es una escala validada en este programa. Yo les quiero decir que Colciencias, el ministerio le dio a la clínica como tal unos rubros, MinCiencia le dio a la clínica como tal unos rubros con la Universidad de Caldas para hacer investigación. Esta investigación que se está haciendo es mirando primero cuáles son las enfermedades mentales que tienen estos pacientes consumidores de sustancias, hacer grupos para mirar qué procesos terapéuticos les sirven a estos adolescentes y cómo mejoramos el proceso terapéutico, no solo desde lo biológico, de lo psicológico y de lo social y hasta lo espiritual de los pacientes. Entonces, este proyecto tiene muchas fases. Una de las fases que yo les traigo hoy, porque pues sería para trabajarlo en otra oportunidad, es que se valoraron varias escalas, entre ellas está la de estrés percibido, y se le han aplicado a estos adolescentes que hacen parte de esta cohorte del programa y de investigación, y algo que se encontró es que el 6% de estos adolescentes tienen un estrés percibido alto y solo un 94% bajo. Entonces, acá lo que vemos es que el estrés percibido que ellos tienen no es tan alto como lo imaginamos. Tenemos la escala PHQ-9. En la escala PHQ-9 podemos nosotros ver que los pacientes tienen el 40% de presión. Y esto es súper importante porque no solo es todas estas situaciones cognitivas que tienen por el consumo, sino que la depresión también tiene una serie de alteraciones cognitivas y el 40% es una población muy grande de ellos que tengan depresión. Aquí la importancia es tratarles la depresión al adolescente unido al consumo de sustancias, y un 60% manifiestan que no tiene esta depresión. En la siguiente diapositiva podemos ver, acá lo que se les hizo fue una escala para mirar los síntomas del craving que tienen los adolescentes, o sea, esas ganas que tienen de consumir sustancias para manejárselos en el modelo terapéutico. Podemos observar cómo el 94% de los adolescentes no tienen craving. Hay un 6% de estos adolescentes que manifiestan craving, que es esas ganas de consumir que tiene el adolescente, que se sueñan consumiendo, bueno, todos estos signos y síntomas que no me voy a detener. Y ansiedad, un 24% tiene ansiedad generalizada. Y esta ansiedad generalizada también necesita un tratamiento, como les habían dicho, depresión, el consumo más el trastorno ansioso que pueda tener el paciente le empeora el pronóstico y le empeora su parte social y su parte cognitiva. Estas escalas que les estoy mostrando en este momento es la SDS. Esta es una escala que también se la hacemos a todos los adolescentes.
encontramos que el 56% tiene dependencia y sin dependencia a sustancias un 44%. Esto también nos llama la atención porque se espera que en estos grupos de adolescentes que todavía son menores de edades no hayan llegado o estén en un abuso o estén en un uso, pero ya encontramos dependencia. Y esto es muy preocupante porque el pronóstico empeora en todo, en lo ocupacional, en lo laboral, en lo cognitivo, bueno, en todo empeora el pronóstico y también hay que tener políticas de salud pública para todos estos muchachos adolescentes que están haciendo dependencia. En esta diapositiva, lo que les quiero mostrar es que nosotros tenemos este programa que cuando gusten en otra presentación les explicaría el modelo terapéutico. Como les dije, tiene varias modalidades. El 74% de los adolescentes cumplen el programa, tienen adherencia, pero hay muchos que no tienen adherencia por su situación económica, por su situación familiar, bueno, por muchas situaciones, entonces piden en alta voluntaria, un 18% que no siguen en el programa. Nosotros tenemos adolescentes que ya tienen 2 años en el programa y que pues siguen todo el modelo terapéutico que les ofrecemos, pero tenemos unos 18% que se van del programa porque no tienen dinero, porque su familia, que es uno de los problemas sociales que les mostraba al principio, son familias a veces monoparenterales, donde no tienen la facilidad económica, donde no pueden ayudar al adolescente a estar en este programa o simplemente sus padres y sus hermanos son consumidores y esta situación social que viven ellos hacen que no puedan seguir en el programa. En la parte de evasión hay muchos que a través del programa pues se van, no quieren seguir, no han hecho conciencia de enfermedad, etcétera, etcétera. Pero bueno, otro día, si gustan, les hablaré del programa. ¿Cuáles son los retos que tenemos en esta realidad que tenemos hoy con los adolescentes? El inicio de consumo de drogas en edades tempranas, que ya se los mostré, es un reto muy grande porque no es un reto solo que deba responder el sector salud, también debe responder los otros sectores. Definitivamente el microtráfico, el acceso que tienen a las drogas nuestros adolescentes, la poca información que tienen sobre las drogas los adolescentes, y no solo los adolescentes, sino sus familiares, sus padres, es muy complejo. O simplemente el sitio o el hogar que tenga el adolescente. Cuando hablo de sitio, hablo de escuelas, colegios, donde hay consumo, hay acceso a drogas, y en los hogares padres o madres que son expendedores de droga o simplemente consumen porque lo hacen ellos y sus hermanos mayores. Definitivamente es un tema que hay que trabajar muchísimo. El aumento del consumo de cannabis, el aumento del consumo de cannabis no solo en Colombia, sino en Latinoamérica como droga de impacto. Aquí también hace falta mucha información y mucho trabajo. Cuando yo digo mucha información es qué pasa cognitivamente cuando un adolescente consume cannabis. Dependiendo de la edad hay cambios, hay mucho que estudiar según las poblaciones, según los tipos de consumo, según la frecuencia del consumo de esta droga. Y como ustedes saben, hay países donde ya está legalizado el cannabis, pero en nuestro país todavía a nuestros adolescentes les falta mucho más información sobre los efectos que puede producir el cannabis en psicosis, y bueno, y su relación con la psicosis, que es algo que yo ya les mostré en otras diapositivas. La disminución en la brecha de género. Hace muchos años los que consumían eran los hombres, no las mujeres adolescentes, cada vez hay menos brecha.
tanto hombres como mujeres inician ya tempranamente el consumo. Fuera del inicio temprano ya casi es igual el consumo, falta trabajar también y hacer estudios donde veamos cómo es esa diferencia de social en el consumo tanto hombres y mujeres, el pronóstico y bueno, todo esto que tiene que ver con el género. Y el cuarto son los desafíos para el tratamiento y las políticas de salud pública. Cuando yo les hablo de los desafíos para el tratamiento, en el mundo existen muy pocos programas y literatura sobre tratamiento para adolescentes que inician en el consumo de sustancias. Y no existen muy pocos programas en el mundo donde se les trabaja a estos adolescentes. En Colombia, si en el mundo pues existen muy pocos centros, muy poco trabajo, muy poca literatura de qué es lo que pasa en Colombia, todavía tenemos también esa dificultad. Sabemos lo que en Norteamérica o en algunos países de Europa investigadores han mostrado sobre estas situaciones en los adolescentes, pero en Colombia todavía nos falta muchísimo trabajar sobre tratamientos. Y no digamos en políticas de salud pública, porque definitivamente esta población, nosotros en nuestra política de salud mental se trabajan las adicciones y tenemos una política y tenemos claramente unos ejes de trabajo, pero la implementación pues no es fácil, es compleja, hay que integrar a todos los sectores, al sector educativo, al sector salud, bueno, a todos los sectores, pero algo muy importante es que hay que involucrar en la familia, porque las familias son en ciertos momentos no saben del tema o son permisivas con el consumo y esto es algo que es muy complejo. Estos son los retos que tenemos, esto es lo que yo les traía el día de hoy. Quería hablarles hoy más sobre una experiencia que hemos tenido en Caldas, sobre qué situaciones o cómo está caracterizada nuestra población, cómo socialmente, qué es lo que vemos en esa caracterización en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes y qué es lo que nuestros adolescentes, cuáles son las patologías mentales que sufren nuestros adolescentes acerca del consumo. Y bueno, y la invitación que les hago hoy es a que estudiar más esta población en Colombia para saber en realidad socialmente y cognitivamente qué le está pasando pues, a los caldenses y a los colombianos con este inicio de consumo a edades tempranas. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctora Valderrama, por su excelente conferencia. Abrimos el espacio para las preguntas y las intervenciones de los asistentes. Sí, gracias, muy amable. Quisiera agradecer muy especialmente a la doctora a María Alexandra por su presentación. Nos ha dado una visión muy interesante de la situación en el departamento y en el país y en el departamento. Y eso nos hace pensar mucho más en que el proyecto que tenemos para el año entrante desde la Academia de Medicina de Caldas, de un diplomado en salud mental, tiene un asidero ya estadístico y posicional para poder avanzar. Ya le había dicho a ella de la invitación, me comunicaré con ella posteriormente y muchas gracias, mi doctora, por su agradable y además ilustrada conferencia. Con mucho gusto, doctor Bernardo. Bueno, muchas gracias para agradecerle a la doctora Alexandra una conferencia muy, yo diría ilustrativa pero urgente, porque creo que no estamos poniendo suficiente atención a la problemática tan grande que están viviendo desde nuestros niños, los adolescentes, desde algo que está pasando tan desapercibido como es el uso de los vapers
Y yo creo que en el fondo tenemos que llegar bueno, o que el fondo es justamente que no tenemos ya familias. Los niños están creciendo solos con un celular en la mano. Y bueno, esta soledad, pues para mí es uno de los motivos. Entonces, doctora Alexandra, de verdad que muchas gracias. Y creo que, bueno, por decirlo de alguna manera, estamos dormidos en una problemática bastante grave, bastante grave. Bueno, muchas gracias y bueno, Gracias, Adrián, muy amable. Esta fue la última charla de este año. En diciembre no hacemos conferencias, ya pues que es la época de descanso y recogimiento de las personas. Oportunamente les daremos a dar las conferencias que vamos a tener para el otro año, que gracias a Dios hemos tenido un muy buen nivel académico y un muy buen nivel de participantes. Muy buenas noches para todos. Le recuerdo las gracias a la doctora Valderrama. Infinitas gracias por estar con nosotros. Feliz noche a todos, gracias.